Estás por escuchar Auditoría Financiera Forense, un podcast producido por el Programa de Producción de Material Audiovisual de la Universidad Estatal a Distancia, creado para la carrera de Investigación Criminal de la Cátedra de Ciencias Policiales. En este espacio exploraremos los delitos económicos, el rol de la persona auditora forense y su participación en los procesos judiciales. En este episodio titulado Rol de la persona auditora forense, nos acompaña Carlos Mauricio Valerio, quien cuenta con más de 9 años de experiencia en auditoría forense en el Poder Judicial de Costa Rica y 9 años en auditoría interna y gestión humana. Él nos explicará cuál es la función principal de esta figura, qué habilidades son necesarias para desempeñarla eficazmente y cómo ha sido su experiencia en el ejercicio de la auditoría forense. Empecemos por definir qué es la auditoría forense. La auditoría forense es una de las especialidades que se encuentran dentro de lo que es las ciencias económicas. Y dentro de esas especialidades como tal, hay varias. Está la administración, economía, estadística y la parte de auditoría. La auditoría se divide en varias áreas. Lo que es una auditoría interna, que es para fortalecimiento de las instituciones y de su gestión en el cumplimiento de las metas. Una auditoría externa, que es prácticamente la emisión de dictámenes sobre lo que es la realidad económica de la empresa, o bien certificaciones de ingreso, entre otras, y lo que es la auditoría forense. La auditoría forense viene a funcionar como un auxiliar de la justicia. Es un proceso que, mediante un análisis sistemático de la información, se logra crear un producto que se pone a disposición dentro del proceso judicial para que quien tiene a cargo la responsabilidad, que en este caso son los jueces y juezas en Costa Rica, puedan entender de una manera sencilla cómo fue que se materializó el delito económico. Esto sin utilizar un lenguaje complicado, sino que un lenguaje sencillo y con una explicación también acorde para que puedan visualizar cuál fue esa realidad material de los hechos y cómo ellos van dentro del proceso judicial a procesar esa información. El objetivo de una auditoría forense es poder establecer la verdad material de los hechos, más allá de lo que es la verdad procesal, y así poder contribuir con un criterio objetivo sobre lo que fue las responsabilidades que asumieron quienes están siendo imputados en la causa, tanto de forma administrativa, penal y civil dentro del proceso judicial. También se establece dentro de la auditoría forense cuál es la afectación al patrimonio que sufre la persona que fue víctima dentro de lo que es la materialización de un delito económico. Estos elementos, como un auxiliar de justicia, les sirven a los jueces y juezas a tener elementos que ellos van a entender de forma más sencilla. ¿En qué consiste el trabajo de una persona auditora forense y cuál es su función principal dentro de una investigación? El trabajo de una persona que realiza una auditoría forense es el análisis de los elementos probatorios, que esto puede hacer desde lo que es la relación dentro de un negocio, sea por una relación laboral o comercial, el establecer si existía o no. También se encarga de analizar estados de cuenta, transferencias, transacciones, recibos, facturas. Entonces, con todo este trabajo lo que hace es analizar esa evidencia que fue aportada dentro del proceso judicial para poder dar un informe técnico y así poder visualizar dentro del proceso judicial como tal cómo fueron las diferentes, no solo responsabilidades, la operativa que se desarrolló y el perjuicio que se causa con lo que es el delito económico. Y además de eso le sirve como un insumo a los juzgadores para la resolución de un proceso judicial. Es ahí
que la función principal del auditor forense es emitir una opinión, que es ese informe técnico en donde va a poner a disposición su conocimiento sobre lo que es la auditoría, contabilidad, administración, para que los juzgadores puedan llegar a la verdad real de los hechos. En relación con las competencias legales, el artículo 214 del Código Procesal Penal establece que la persona auditora forense debe contar con un título habilitante en la materia sobre la cual emitirá su dictamen, siempre que la ciencia, el arte o la técnica correspondiente se encuentren reglamentados. En cuanto a las competencias laborales, la persona auditora forense debe poseer un conocimiento profundo y riguroso de la información sobre la cual emite su dictamen. Además, debe contar con una visión integral del tema y la capacidad de identificar y recopilar todas las evidencias posibles. Asimismo, es fundamental que cuente con sólidos conocimientos en áreas como auditoría, investigación criminal, criminología, administración financiera, administración de empresas y matemáticas financieras, entre otras disciplinas clave para el análisis y la investigación forense. ¿Qué aptitudes considera esenciales en una persona que ejerce la auditoría forense? Es esencial que una persona que ejerce la auditoría tenga una buena atención a lo que es el detalle a la hora de estar haciendo la revisión de los elementos o de la evidencia que tiene. Además de eso, una gran capacidad analítica para poder discernir entre lo que es correcto y estaba permitido y lo que no estaba permitido y ocasionó el delito financiero. Y que tenga liderazgo y que tenga una gran capacidad de comunicación, porque son elementos que son vitales o esenciales dentro de lo que es el ejercicio de la auditoría forense. La cantidad de información, de datos y el entendimiento de cómo opera una empresa, un negocio o una organización es vital para poder, a la hora que se tiene la evidencia, comenzar a identificar cuáles son los factores que están bien y cómo fue que aprovechó las debilidades de control interno para vulnerar esas actividades. Y eso solo se logra teniendo muy buena atención al detalle, teniendo también lo que es una capacidad analítica importante, porque si no se logra entender cómo es que se hacía bien el proceso, cómo fue que se quebró el control interno y qué fue lo que ocasionó esto, podría estarse evaluando una actividad que no se encuentre mal, que no se detecte que fue irregular. ¿Por qué es importante contar con un conocimiento teórico amplio y detallado en el ejercicio de la auditoría forense? La auditoría como tal es un examen sistemático de actividades, de procesos. La persona responsable dentro del proceso no solo llega a evaluar, sino que esa persona no puede evaluar si no ha adquirido el conocimiento de cuál es la base, cómo se hace. Por eso es importante que la persona tenga ese conocimiento de cómo es que se realiza la actividad, cómo es que funciona, porque también en esto influyen no solo la operativa administrativa que establece o la operativa normal para desarrollar un proceso, para hablarlo en términos sencillos, sino que también hay aplicación de reglamentos, de normas legales que respaldan esa actividad. Entonces, si no se tienen buenas bases en ese conocimiento, lamentablemente la persona que evalúa no va a realizar un buen examen de lo que está llevando a cabo con ese delito financiero. ¿Qué habilidades ha desarrollado a lo largo de su experiencia como auditor forense y de qué manera han contribuido a mejorar su desempeño y eficacia en el ejercicio profesional? Yo creo que durante el tiempo que he desarrollado auditoría forense, que ha sido por más de 12 años ya, he podido fortalecer no solo el análisis crítico de procesos, de esa evaluación detallada, ese examen objetivo, sino que también esa parte de la inquietud para investigar qué pasó, cómo se hizo, quiénes eran los responsables, quién más puede dar información. Esa parte, esa capacidad para investigar es lo que yo considero que me ha aportado mucho durante estos años, porque ha sido como ese timón que me lleva un poquito más allá de lo que regularmente hubiese podido llegar en otro momento que no tenía tan desarrolladas esas actitudes. Podría citar un ejemplo. En una ocasión me
correspondió hacer una evaluación sobre una asociación. Esta recibía ciertos tipos de dineros de un ente semiestatal. Cuando comencé a hacer la evaluación, llegué a un momento en donde lo que habían denunciado las personas respecto a lo que estaba obteniendo no me daba pie para continuar, sino que dejaba un montón de dudas, porque lo que denunciaban era que el dinero no lo habían recibido y por otro lado indicaban si se pagó. Entonces comienza uno a inquietarse, bueno, ¿cuál era la responsabilidad de quienes recibieron el dinero y cómo lo debían de hacer, esa distribución? Entonces ahí es en donde empieza a salir ese análisis crítico y esa parte de la capacidad para investigar. Y fue donde se logró detectar que, si bien es cierto, habían recibido ese dinero, habían tapado esa recepción de dinero. Y el dinero como tal, esa asociación lo había utilizado de manera ilícita, irregular, y afectó el desarrollo de una comunidad como tal. Entonces, al final ese caso sale positivo, se resuelve y no solo se resuelve, sino que dejó una gran experiencia, tanto para el suscrito, sino que también para la unidad en donde estaba en ese momento laborando, que permitió no solo modificar el trabajo que se realizaba en este tipo de casos, mejorar los alcances e incluso a nivel de fiscalía, coordinar el trabajo que seguían en esas mismas causas que tenían de delitos similares a nivel nacional. Entonces fue muy interesante, porque si no hubiese estado ese análisis crítico y esa capacidad de investigar, tal vez hubiese llegado al mismo resultado, sin ir más allá. Pero sin embargo, estas aptitudes me lograron abrir ese portillo y lograr mejorar procesos para poner en el contexto judicial esa verdad real de los hechos y también no favorecer la impunidad con una resolución negativa de algo que sí tenía material. ¿Cuáles son los principales retos que debe afrontar un auditor forense? Hoy en día la tecnología es muy utilizada. El conocimiento como tal, si bien es cierto, se obtiene fácil a nivel de diferentes medios, hay cosas que aún no se desarrollan tan fácil, como es la experiencia de la persona auditora, el conocimiento sobre los procesos que se están evaluando, la cantidad de información de la cual dispone para trabajar y aparte de eso cumplir con un balance para judicializar toda esa prueba. Entonces, cuando comenzamos a ver todos estos elementos reúnen una serie de condiciones que complican la labor del auditor y que lo retan constantemente a estar aprendiendo no solo de lo que es el delito que está investigando, la forma en que se debe investigar, sino que también la forma correcta que se debe llevar esa prueba. Entonces tiene que estar en un constante aprendizaje, asimilación y aplicación de lo que está obteniendo. Son retos constantes que siempre va a tener el auditor al evaluar en cualquier actividad. Agradecemos la participación de Carlos Mauricio Valerio. Has escuchado Auditoría Financiera Forense, episodio Rol de la persona auditora forense, un podcast del programa de producción de material audiovisual de la Universidad Estatal a Distancia, creado para la carrera de investigación criminal de la Cátedra de Ciencias Policiales.